Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sí, sonriendo porque nos encanta hacer este programa al doctor Jauregui y a mí, y siempre con algún invitado que podamos traer al piso para, obviamente, informarnos, desasnarnos de las cosas que no conocemos. Hoy, obviamente, una especialista, doctora en cardióloga, que nos va a hablar del corazón. El corazón duele, el corazón palpita, las enfermedades del corazón. En un ratito vamos a estar hablando del tema. Y como siempre, obviamente, recordarles la forma de estar comunicados con nosotros, 155-154-4038. Allí Diana los va a atender de lunes a viernes, menos sábados, domingos y feriados, porque es el momento de disfrutar de la familia. 155-154-4038. Los atiende Diana personalmente para tomarles el mensaje. En el caso que nos quieran escribir, lo pueden hacer a la dirección de correo metundis@gmail.com. Seguimos insistiendo que nos pongan los datos de la persona por la cual nos consulta. Nombre, apellido, documento, sea por algún tema de PAMI, una prótesis, un medicamento, sea por un tema de ANSES. Siempre necesitamos, ante una consulta específica, los datos específicos de la persona, ¿sí? Así que ahí está la dirección de correo para que la puedan anotar, metundis@gmail.com. Y bueno, de esta forma damos comienzo al programa, recordándoles que así como nosotros acompañamos a nuestros mayores, ellos nos siguen acompañando a nosotros. ¿Sabías que con tu tarjeta Superviel de débito tenés 20% de ahorro todos los días en farmacias y perfumerías de todo el país? Además de ahorrar dinero, también ahorrás tiempo, porque das fe de vida en forma automática sin tener que acercarte a la sucursal. Superate, Superviel. Seguimos, les queremos recordar que también hay otra forma de estar comunicados, que es al 2051-4370. Recuerden que en ese teléfono de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 18, Natalia y Rocío los van a atender. Son las mismas que responden a los llamados telefónicos que toma Diana. 2051-4370 son la otra forma de estar comunicados con nosotros. Y estamos con el doctor Jauregui, que obviamente, como toda la semana, nos viene también a dar las informaciones, a explicarnos cómo defender nuestros derechos. Y en esto tiene que ver qué pasa cuando alguien no tiene aportes, que ha trabajado, quizás le han dado recibos con el descuento, pero no figuran en ANSES. Quizás le han dado un sobre y no figura ningún descuento, ¿no? O quizás, como en el caso es una médica, la han obligado a hacer aportes como monotributista a pesar de ser trabajadora dependiente. Pensemos que es muy común que se trate de simular una relación autónoma cuando hay una relación dependiente para ahorrarse los aportes y contribuciones. Pero esto es lo que se está usando ahora con este gobierno, que usted tanto lo defiende, usted su posición. Se usó antes, Mirta. Pero ahora se está usando más. Pero se usó antes, mucho antes, y se va a seguir usando la simulación, porque el empleador no quiere pagar aportes y contribuciones. Totalmente, no el empleador de ahora, el de hace 10 años y el de hace 20 años, todos van a tratar de disminuir su costo laboral. Sí. El costo laboral está integrado por aportes y contribuciones, que es una carga importante y que a veces representa mucho dinero, y por lo cual se encuentran muchas soluciones. Una es la evasión total, otra es la simulación de la existencia de un trabajador que no es autónomo, que es dependiente, para sacárselo de encima. ¿Qué pasa? Acá pesa mucho la necesidad de trabajo de la gente. Sí, no queda otra. Mucha gente, por la necesidad de trabajar, por la necesidad de tener un ingreso, no denuncia, no se rebela contra eso. Pero después pasan los años y esas cosas lo afectan, y lo afectan muy gravemente en el monto de lo que va a cobrar. Sí, ese es el problema cuando la gente dice, pero ¿cómo? Yo ganaba 50.000 pesos por mes o 40.000 pesos por mes, y la verdad que me jubilé con una jubilación mínima. Bueno, es el caso. Acá la consulta, no puedo decir quién, pero me la hace un abogado laboralista, profesor universitario de Derecho Laboral, y en esencia es una doctora, trabaja en obra social determinada, y en lugar de hacer los aportes como empleada, la mandan a hacer el monotributo, a pagar como si fuera autónoma. ¿Qué pasa?
ella empieza a discutir todo esto, se transforma en un juicio. En el juicio reclama una serie de cosas, porque la indemnización por despido también está vinculada con el sueldo. Claro. Para cobrar yo la indemnización por despido, tengo que demostrar que era dependiente, que no era autónoma, que no era libre. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados laboralistas muchas veces se concentran mucho en el tema de la indemnización y en probar la relación de dependencia, pero no valoran adecuadamente la importancia que tiene esos sueldos para la determinación del monto jubilatorio. Y otra de las cosas, muchas veces cuando hacen estas presentaciones, como bien dice usted, para llegar a un acuerdo en la indemnización, no le exigen a la empresa que le haga los aportes diferenciados por relación de dependencia. Ahí estamos frente al problema de que cada uno trabaja en compartimentos estancos, digamos, separados. Los laboralistas que piensan en indemnización y se olvidan de las repercusiones previsionales del problema. Por eso que a mí me gustaría mucho poder llegar por este medio a abogados laboralistas para decirles que tengan muy en cuenta que además de todos los problemas laborales, tienen que analizar los problemas previsionales. Los previsionalistas y los laboralistas somos primos hermanos. Trabajamos con la misma calidad de gente. Lo que ocurre es que por ahí es muy distinto la situación de una persona de 40 años, que se va a jubilar dentro de 20 o 25. Claro, que ya puede defenderse anticipadamente. Claro, porque por ahí no le hacen aporte cuando tenía 40 años, pero se arregla después. El problema es cuando esto ocurre próximamente, en el periodo próximo a la jubilación, porque ahí vienen todos los lamentos. Desde el punto de vista legal, si no hay aportes, por el artículo 25 de la ley 24241, la ley 18077, la ANSES no toma las remuneraciones. Para que tome las remuneraciones tiene que haber una denuncia a la AFIP y la AFIP obligar al empleador a que haga los aportes, que son muy caros cuando se juntan muchos años, por eso al empleador no le gusta nada, puede agarrar una moratoria, puede hacer distintas cosas. Pero ¿qué pasa? Si no se hacen los aportes, ANSES no va a tomar en cuenta esas remuneraciones y en el caso particular de la doctora esta, la jubilación que está cobrando ahora es de 12.000 pesos. Claro, dice, yo cobraba un sueldo. Tenía un sueldo de 80.000 pesos, mi jubilación ahora tendría que ser de 60.000 pesos o de 40.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Van a un abogado previsionalista, el abogado previsionalista es suscriptor, le hace la cuenta y le dice, no, la jubilación suya tendría que ser de 45.000 pesos. Y entonces la diferencia entre 45 y 12.000, ¿quién la paga? No paga nadie. Y no. Bueno, sí, ahí para eso estamos nosotros. Es decir, para eso está. Pero hay que estar reclamando a la empresa que haga y hacer los aportes. A nivel Código Civil, sí. Nosotros por suerte tenemos un Código Civil, ahora nuevo. ¿Se logra a través del Código Civil que se le pague aunque no...? Lo que yo quiero demostrar es esto. Todo aquel que ocasiona un daño, Mirta, a otro por su culpa, tiene que resarcirlo. Sí. Esa es la base de todo el derecho civil. Si hay un empleador que por no hacer los aportes, porque ¿qué pasa? Pasan los años y se prescriben. Como esto es una relación vieja, ahora va la AFIP a pedirle que pague y le dice, está prescripto. A los 10 años prescribe. Toda la deuda está prescripta. Pero ¿qué pasa? Eso no quita que la evasión ocasiona un daño. Que ese daño es constante, todos los días lo está sufriendo la persona. Entonces, lo que yo le dije a este abogado es que, en base a esos principios básicos de derecho civil, como lo ha resuelto algún tribunal de la provincia, el empleador tiene que pagarle la diferencia de la jubilación mientras la persona viva. Ah, se tiene que hacer cargo el empleador. Pero es la única forma de poner las cosas en su lugar. ¿Y qué pasa si si se declara en quiebra el empleador? ¿Quién se hace cargo? Bueno, usted que cada vez me lo hace más difícil. Es como pero el cuento de la onza. Póngase que viene una onza, me subo a un árbol, pero no hay árbol. Me tiro al precipicio, no hay precipicio. Mirta, no cualquier empresa se va a ir a la quiebra por no pagar. No, pero digamos... 30.000 pesos por mes. No, pero... Es una empresa grande. Sí, no sí, crea que... Eso puede ser con una persona individual que tiene un kiosquito, pero una empresa grande, una obra social, por no pagar 30.000 pesos no se va a ir a la quiebra. Voy a esto. El que hace un daño lo tiene que reparar.
Si la persona sufre un daño porque no le hicieron los aportes, no se toman las remuneraciones y tiene una pérdida en su haber mensual de 30.000 pesos, el que ocasione ese daño lo tiene que pagar. Eso es aquí y en la China, porque es el derecho civil, Mirta. ¿Qué pasa? No se le da importancia, porque por ahí el abogado laboralista ni tiene idea de lo que es la jubilación, ni tiene idea cómo se calcula. A veces puede perjudicar más, a veces puede perjudicar menos. Sí, por eso es que yo siempre, cada vez que se presenta algún caso de alguna persona que se tiene que jubilar, dice, no, pero mi abogado me ganó el juicio, llegamos a un acuerdo, me pagaron la indemnización. Pero cuando uno lee la sentencia, nunca está pedido que hagan los aportes previsionales y obviamente hay un acuerdo de indemnización, pero no un reconocimiento de evasión de aportes. Generalmente todos los abogados en los juicios laborales piden que les tiendan el certificado donde constan las remuneraciones y los aportes. Eso es básico. Si la empresa no hizo aportes, tiene recargos en las indemnizaciones por despido que le hacen pagar más. Pero hay que hacerse cargo del daño grave que hay en la disminución de lo que va a cobrar. Que por ahí no lo piensan, no se dan cuenta, no sé, pero es un daño efectivo. Pero como el daño es constante, yo pienso que en cualquier momento esa doctora podría iniciar un juicio civil contra ese empleador y tratar de demostrarle ante un juez, mire, mi jubilación, si hubiera hecho los... Porque a veces en el juicio se reconoce el monte del sueldo. Claro. Si reconoces el monto del sueldo... Es el aporte que tendría que haber hecho y es la diferencia por lo cual hay que pagarle. Con eso se calcula el monto de la jubilación y la pérdida. Pero siempre haciendo perlitas. Perlitas importantes, perlitas preciosas. La productora no quiere que nos toquemos. No, dijo, nada de manito. Nada de manito. Pero no se va porque vamos a ver el festejo. Con la doctora estuvo hablando, pero yo le invito a ver Con Toda la Onda. Sí, cómo no. Es un festejo importante. Primero, aclarar que este momento de Con Toda la Onda está auspiciado por Ribeiro. Recordá que en Minicuotas Ribeiros tenemos ofertas increíbles. Entrá en ribeiro.com.ar y encontrá lo que necesitas con los mejores descuentos. Y recordá que el envío en Capital Federal y el Gran Buenos Aires es gratuito siempre que la compra sea superior a 3.000 pesos. Minicuotas Ribeiros, primero la gente. Y claro que Con Toda la Onda tenemos a Charlie que no tiene edad. Esto de decir adultos mayores, por ahí es con nosotros, pero los artistas, los cantantes, no tienen edad. Pero así lo queremos festejar. Alguien que obviamente cumplió 67 años, tiene 47 discos grabados en 48 años de músico. Allí está, Charly García. Lo que necesito era, lo que necesito ver, lo que quiere por la libertad, pero nunca lo pude tener. Lo que necesito quita, lo que no viene de altar, lo que jugué con los que estaban bien Minicuotas Ribeiro te ofrece Split Feathers Frío Calor 5100 watts a 19.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Seguimos con el programa y como siempre agradeciendo a Alfredo Serrano y a toda su gente por vestirme semana tras semana y a Néstor Cataldo con todo su equipo de mi hermosa República de Mataderos por peinarme, por arreglarnos y estar siempre presentable para ustedes. Y dije que el corazón duele, estos dolores del corazón que desde muy temprana edad, pero una cosa es la enfermedad y otra cosa es el dolor del corazón del amor. Pero bueno, vamos a hablar de los dolores reales, de las problemáticas, por eso es que la invitamos hoy. Ella es obviamente cardióloga, es coordinadora de una unidad coronaria. Le damos la bienvenida a la doctora Sandra Swieskowski. Swieskowski, sí, muy bien. Sí. Es muy difícil. Bueno, le preguntamos a ella bien el apellido, pero más difícil es trabajar sobre el corazón, ¿no? El corazón duele desde chiquita cuando estamos con el enamoramiento, pero tenemos que cuidarlo muy de grande. El pecho, ¿no? Sí, el pecho, el alma, como dicen.
pero hay que cuidarlo mucho y desde muy temprana edad y no precisamente por amor. Exactamente, sí, hay que cuidarlo porque, digamos, un poco como uno se empieza a cuidar ya desde la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, eso es lo que va a repercutir luego, digamos, en la enfermedad cardiovascular, que suele ser una enfermedad crónica y progresiva y por muchos años por ahí no da ningún síntoma. Por eso a veces es tan difícil cuidarnos, digamos, porque uno no ve la arteria cómo se va enfermando y la mayoría de lo que llamamos factores de riesgo son silentes, no dan síntomas. Uno en general, digamos, lo que se da cuenta que anda mal es porque tiene algún síntoma, ¿no? Entonces a veces la prevención puede ser más difícil en ese sentido, aunque hoy en día creo que ya la mayoría de la gente sabe que fumar hace mal, que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante y acá me gustaría remarcar, es el factor de riesgo más importante justamente en los pacientes más añosos. Hoy hablamos de enfermedad cardiovascular y el control de la presión lo que más disminuye es el riesgo de accidente cerebrovascular, además del riesgo de infarto. Pero hay que estar bien conscientes que si uno no se toma de la presión, no hay forma de saber que uno es hipertenso. O sea que, ¿a qué edad uno debe tomarlo como hábito? El decir, bueno, me controlo la presión en forma diaria o en forma semanal. En realidad, digamos, la presión hay que tomarlo ya, el pediatra debe ya empezar a tomar la presión. O sea, desde que uno nace, tener un control periódico. La presión se toma, digamos, ya desde la infancia. Ahora, si uno ve un paciente adulto joven, ejemplo, no sé, una persona de 30 años, le toma la presión en la consulta médica anual y la presión es normal, digamos, tiene que volver a tomarse al año siguiente, digamos, un año después. Tampoco hay que obsesionarse, pero digamos, cuando uno se toma la presión, si la presión está normal, si el médico le toma la presión y la presión está normal, un nuevo control es al año. ¿Qué pasa con esas personas que se obsesionan? Hay personas que se obsesionan, que tienen el aparatito, que están constantemente... A veces puede ser un motivo para decirle que no se le puede recomendar el control domiciliario de la presión, la gente que se obsesiona con el control de la presión. O que dice, bueno, me duele la cabeza y entonces seguro estoy hipertenso. No, digamos, la hipertensión no da síntomas. La única forma de saber que uno es hipertenso o está con hipertensión en ese momento es tomándose la presión. Puede coincidir que si a uno le duele la cabeza, secundario al dolor, se toma la presión y está hipertenso. ¿Y cuáles serían los valores normales? Porque fueron con el correr de los años cambiando. Sí, lo que antes parecía normal tener 9 de presión, después dijeron no, hay que tener menos de 9, 8,5, algunos 8, pero bueno, ¿cuáles serían ahora los porque la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Europea también sigue considerando ya desde los últimos años que hipertensión es más de 140/90 o más de 14/9. Eso es hipertensión. La Sociedad Americana ahora bajó un poco el límite, lo bajó a 130/80. Ha sido muy cuestionado, eso hace que también mucha gente pase a ser hipertensa y empiece a tomar medicación. Cuando uno un paciente joven le encuentra muy frecuentemente por ahí 130/80, 130/85, hay que empezar a prestarle un poco más de atención. Pero hipertensión es mayor o igual a 140/90. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, suele pasar, yo soy de tomarle la presión a mi mamá porque es hipertensa, yo también, medicada y todo, pero me ha sucedido que quizás la presión baja está en menos de 9, pero la alta está en más de 150. Sí, claro, porque es frecuente que tenga solamente lo que se llama hipertensión sistólica. Lo que es la alta es la hipertensión sistólica y lo que se denomina baja es la hipertensión diastólica. Hay pacientes que son solamente que tienen hipertensión sistólica. ¿Y en qué se perjudica o es grave, no es grave? ¿En qué deberían Los daños son tanto de uno como de otro, digamos. O sea, la presión tiene que estar controlada. No es que una sea mejor y la otra sea peor. No, la presión tiene que estar controlada. Y con respecto a las personas mayores, me refiero ya mayores más de 75, 80 años, a veces los cardiólogos o los médicos en general lo hemos obsesionado en bajarle demasiado la presión y ese paciente lo que pasa es que un día se la bajamos mucho, entonces se cae porque se le baja demasiado, entonces el paciente solo abandona la medicación y a las 2 semanas está de nuevo con la presión aumentada y lo peor que hay es ese sub y baja. Entonces justamente la presión para un paciente más añoso, uno de control, uno le tolera a veces
150, aunque no llegue... Porque una cosa es el diagnóstico. Es como que están acostumbrados a ese tipo de presión. Exacto. Y teniendo mucho más bajo es cuando es que empiezan cuando uno a lo flaquear. baja, después, digamos, porque los medicamentos también tienen sus efectos adversos. Claro. Cuando uno baja mucho, después tiene que, digamos, el paciente por ahí se termina cayendo porque le baja mucho la presión, Sí, se cae. lastima. Exacto. O se quiebra. Tiene lo que se llama como una especie de lipotimia. Y entonces baja la medicación y ahí empieza, ¿no?, como el efecto serrucho. Entonces uno, un paciente añoso, cuando le controla la presión, si está en 140, 150, hasta 160, incluso uno, digamos, preferible, ese control. Controlada. Exacto, controlada, porque como vos bien decías, yo tomo la medicación porque la hipertensión es una enfermedad crónica que no se cura, pero que sí se puede controlar. Claro. Y que el control efectivo es lo que baja, digamos, mucho justamente el daño de accidente cerebrovascular, de infarto. ¿Cómo tenemos que cuidar a nuestro corazón? ¿Qué es lo que deberíamos hacer desde quizás muy temprana edad, como para decir, llegar a la adultez, a la madurez, con un corazón medianamente sano? Sí, o sea, sabemos que en realidad el corazón es el bombeador de nuestro organismo y que se va obviamente desgastando, pero puede llegar a desgastarse no totalmente, sino exacto. Cuidado. Yo creo que hoy por hoy, bueno, transcurrieron las Olimpiadas, ¿no?, en Buenos Aires. Sí. Creo que el consejo más importante que se le puede dar hoy a las personas jóvenes y que nunca es tarde para empezar es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental. Digamos, no solo hay que hablar de esto no, esto sí. Hoy en día hay mucha tendencia al sedentarismo. Sí. Hoy en día, digamos, es todo muy sencillo, desde el celular, desde la computadora. Hay gente que trabaja en casa, no se mueve de casa todo el tiempo trabajando. O quien dice, bueno, como yo voy de acá para allá, entonces trabajo todo el día y me muevo mucho, eso no es ejercicio. Pero pasa con los chicos, en lugar de ir a jugar al fútbol, lo veo con mis nietos, están todo el día con la Play o con la computadora, con el celular. Sí, exactamente lo mismo, la cantidad de horas, hoy en día, digamos, se han sumado horas curriculares para materias que antes no existían, como computación, incluso hay más inglés, etcétera. Pero bueno, ya desde la escuela, digamos, debería haber también una posibilidad de que el chico se quede más tiempo para hacer ejercicio. Yo creo que hoy el consejo más importante que podemos dar es incorporar a nuestra rutina el ejercicio que uno ve, digamos, el efecto inmediato, al mes, 2 meses de empezar a hacer ejercicio, uno ya empieza a ver que se siente mejor, que duerme mejor, incluso que hasta le baja un poco más el peso, y eso a largo plazo está demostrado, no es una sensación, no es como, y claro, debe ser lógico, no está es para demostrado. Estar bien, mostrarse que está lindo pero físicamente, además está demostrado que en promedio una persona vive entre 7 y 8 años más si hace ejercicio. Y si pensamos en mucha gente que conocemos que ya es más grande y que ha sido deportista toda la vida, seguro esa persona está mucho mejor físicamente. La alimentación es otro de los temas, claro. Y hoy vemos gente muy joven que tienen malos hábitos, ¿no? Antes de que le llegue la comida, lo primero que hace es ponerle sal sin haber probado la comida, pero además las comidas grasas, las comidas chatarra. Exactamente. Que esto teóricamente afecta mucho las arterias. Sí, el exceso de comidas dulces también, no solamente las grasas. Sí, efectivamente. Otro punto, al igual que el ejercicio, digamos, si nos acostumbramos a comer saludable, que no es hacer una dieta, sino que incorporar verduras, frutas, las frutas de estación, que son riquísimas, frescas, pescado, digamos, incorporar eso a nuestra alimentación y no pensarlo como, bueno, hago una dieta, me cuido porque justo me toca hacerme el laboratorio, entonces esta semana me cuido un poco más, y no pensar que, bueno, entonces ahora me cuido un poco y después como rico. Se puede comer muy rico. Hoy en día hay programas enteros de cocina, ¿no? Y hay tantas formas de condimentar que no sea con el sodio, que definitivamente eso repercute en nuestra salud. No tanto al corto plazo, sino, digamos, al mediano y al largo plazo. ¿Se va acumulando, ¿no?, cuando uno come, o sea, bueno, con tanto sodio? Claro, todo eso impacta en nuestro metabolismo y eso es lo que poco a poco va enfermando las arterias. Ya en la Segunda Guerra Mundial se hacía autopsia a soldados de 18 años y se veía aterosclerosis en las arterias aortas de los soldados jóvenes de Occidente, ¿no? En cambio, si uno toma un esquimal,
no hay aterosclerosis. Así que ahí uno ve perfectamente el impacto que tiene la alimentación en la enfermedad cardiovascular. O sea, hacer ejercicio, tener una alimentación sana, exacto, controlarse, los chequeos... chequeos anuales sencillos, tomar la presión, hacer un laboratorio, ver cómo está la glucemia, cómo está el colesterol, no hace falta grandes cosas. Ahora, si uno ya encuentra alguna patología, por ahí habrá que hacer algún otro estudio complementario, ¿no? Hoy por hoy se dice que obviamente un vasito de vino tinto por la noche sirve para el corazón. Creo que Favaloro lo decía. Pero tengamos en cuenta que hoy vemos adolescentes y especialmente las mujeres. Mirta, sabes que mucho se ha hablado del tema de los fitoesteroles que probablemente de alguna manera protegían, pero hace poco salió un trabajo muy grande que dice no se puede recomendar. ¿Cuál es la dosis que se puede, o la cantidad que se puede recomendar? Ninguna. Un poco como si vos le preguntás a un dermatólogo ¿cuánto sol puedo tomar? ¿A qué hora? Y te va a decir nada, digamos. Claro, si te gusta tomar un vaso de vino, lo podés hacer, pero no hay algo que se pueda recomendar. No hay algo que se pueda recomendar porque además es la primer causa de muerte, porque esto está muy ligado al accidente en las personas jóvenes, el alcohol, ¿no? Sí, que es lo que está sucediendo. Exacto. Y en esta enfermedad de este siglo que estamos viviendo todos, el estrés. Sí, bueno, claro, es un factor de riesgo muy importante para el infarto, especialmente en las personas jóvenes. A veces se internan personas mayores, ¿no? De 80, 85 años y los familiares me dicen, nunca tuvo nada. Sí, claro, por eso se está internando a los 80, 85 años, porque si hubiera tenido algo, se estaría internando a los 50 años, ¿no? El cigarrillo, el estrés, sin ninguna duda adelanta la enfermedad cardiovascular. Y a pesar de todo lo que se dice, cuánta gente fuma y sigue fumando, a pesar de las prohibiciones, a pesar de las publicidades pero es inevitable. Sí, es un factor de riesgo que según las encuestas nacionales de factores de riesgo que empezaron en el 2005, hubo también en el 2007, 2013, es el factor de riesgo que disminuyó, si bien seguimos altos, siempre fuimos de los más altos en Latinoamérica junto con Chile, pero es un factor de riesgo que a partir de las políticas de salud empezó a disminuir, aunque no hemos llegado para nada a un número adecuado, ¿no? Pero lo que sí también vio esa encuesta es cómo aumentó en nuestro país el sedentarismo y la obesidad. Bueno, es algo que se está instalando mucho y de hecho que desde muy niños, porque la alimentación de los niños tiene que ver con todas comidas rápidas, con el colegio que venden obviamente sándwiches y no venden fruta. Y sobre todo el sedentarismo de los chicos. Claro. Hoy en día los chicos son sedentarios. Hay que sacarles las computadoras. El que no va a tener ese problema es el doctor Jauregui, que camina, corre todos los días. Aparte se nota de buen peso, sí, claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos visite. Nos encantó tenerla y aprender mucho del corazón. Bueno, que el corazón se enferma y no precisamente de amor. Así que a ustedes muchísimas gracias, espero que les haya gustado este programa hoy con toda la información y nos reencontramos la semana próxima como todos los días miércoles a partir de las 18 horas aquí por Metro. Gracias.